Ok, entonces corresponde continuar con el estudio de Mateo y toca hoy el capítulo 18, ¿no es cierto? Y como buenos matemáticos que somos, resulta que el capítulo 18 es la continuación del 17. Y nada más quisiera recordar lo último que habíamos leído, el tema de esto de que les mandan a pagar, o digamos, le preguntan a Pedro si su maestro no paga el didracma, ¿no? Las dos dracmas, ¿se acuerdan ustedes, no? Las dos dracmas, que seguramente, o según se entiende, era un impuesto de la época, ¿no? Que se pedía por el uso del templo, o más que por el uso, para el mantenimiento del templo, ¿sí? Y acuérdense que aquí están por Capernaum, están lejos y sin embargo les cobran este impuesto, y el Señor Jesús les hace un razonamiento, ya hablábamos de eso, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes que aquí habíamos puesto énfasis y nuestra hermana Carmita nos hizo caer en cuenta, ¿no es cierto? Que en el versículo 27 la palabra que ahí ponen, ¿no? Para no ofenderles, la palabra que ponen ahí, ofenderles, es escandalizo, ¿no es cierto? En griego, que es por lo que traducen a veces para que no se escandalicen, para no ofenderles, para que no se alarmen, etcétera, pero que en sentido literal significaba para no hacerles caer, ¿no es cierto? Entonces aquí viene una pregunta y claro, la semana pasada me quedó sonando eso en la cabeza y decía, ¿cómo para no hacerles caer? Porque si es que aquí lo entendemos como para no ofenderles, se entendería que es para no ofenderles a los que están cobrando, ¿cierto? Para que ellos no se ofendan y nos ahorramos problemas, que es cierto, pero también me di cuenta que hay que preguntar una cosa, porque si leemos esto no como para no ofenderles, sino, si más bien leemos para no hacerles caer, ahí como que no cuadra mucho, ¿no es cierto? Pero esto se soluciona nada más preguntando a quién, ¿vale? Para no hacerles caer, ¿a quién? A ellos. Exacto, ¿a quién para no hacerles caer? ¿A los que cobran o a quiénes más? Exacto, ahí va. No tanto a los discípulos, al pueblo, a la generalidad. Entonces, fíjense ustedes, eso me quedó sonando y quería también aclarar. Y porque resulta que esta palabra de aquí, esta que vemos aquí, que aquí traducen que para no ofenderles, que se traducen ofenderles, después aparece en el versículo 18:6, en el 7, después aparece sí, en esos dos. En el 6 y en el 7 aparece la misma palabra, pero ya no le traducen ofenderles, sino hacer tropezar. ¿Ya? Entonces, fíjense. Entonces, una vez más, el tema del pago del impuesto aquí tiene que ver, ¿no? Y era lo que decíamos. El razonamiento que le hace el Señor Jesús a Pedro, a Simeón, es lo siguiente, ¿no? Y le dice, a ver, ¿qué es justo? ¿Es lo que nos están pidiendo ahorita? ¿Es justo? ¿Sí o no? No es justo, ¿vale? No es justo. Pero hay una razón más de fondo que a pesar de que esa cosa no es justa, hace que sea válido el cumplir esa obligación injusta, ¿no es cierto? ¿Y qué es cuál? ¿Qué es de lo que acabamos de decir? Mantenimiento del templo. ¿Cuál es? ¿El mantener el templo? No, no era el mantener el templo. De lo que estamos viendo, el orden, no. ¿Qué era? ¿Por qué? Digamos así. El razonamiento, a ver, reconstruyamos el razonamiento. El razonamiento es, a Jesús le dicen, tienes que pagar, o le vienen a cobrar estas dos dracmas, ¿no? Este didracma, ¿vale? Jesús dice, el cobro de esto es injusto, porque los impuestos se cobran a los que no son hijos. Nosotros somos hijos, no deberíamos pagar, pero nos están haciendo pagar. Pero el Señor Jesús les dice, pero para no hacerles caer, ¿no es cierto? Anda y paga, básicamente, ¿no es cierto? Entonces, la razón de fondo aquí no nos explicita, pero con lo que acabamos de decir, se nos ocurre o podemos avisorar cuál es la razón o cuál es el fundamento para cumplir, digamos, con una obligación que es injusta. ¿Cuál es? Para no ser. ¿Cuál? Pues no sé. Para no hacer caer a quién. No se ve tropiezo. ¿A quién, pero? Al pueblo. Exacto. Ni al pueblo. Más en específico. Más en específico no es tanto un tema de rebelión ni político, es un tema de autoridades, para no hacerles tropezar a los pequeños. Por eso es que va a hablar todo el tema más adelante. Y todo el capítulo 18 hasta el 10 y 20, hasta el 10 y 10, hasta el capítulo 18, 20, es que va a hablar este tema de autoridades y de quién es el mayor y de cómo tratar con alguien que es menor, entre comillas. ¿Vale? Entonces, fíjense ustedes, por eso dice, aquí hay una razón de fondo y esto es lo que a veces se pierde de vista y es lo siguiente, que
a veces hay que cumplir o hay que ser muy, muy minucioso, digamos, con esto, pero va a haber ocasiones en donde va a tocar cumplir con obligaciones que son injustas por un bien mayor. Y es para no hacerle. ¿Cuál es este bien mayor? No es, si bien, como decíamos la anterior semana, es para preservar la paz, para que no se altere y tal, que a veces eso vale, y sí es cierto, pero también hay otra razón, que es lo que lo pude ver ahora, y es que no afectar a los pequeños, para que los pequeños no se vean afectados. Porque yo como maduro sé que esto es injusto, pero fíjense ustedes, ni el propio Pedro había caído en cuenta que era injusto. Para él era una cosa más, me están pidiendo algo que todo el mundo paga. Señor, hay que pagar. O sea, Pedro no se lo había planteado. El Señor Jesús le hace caer en cuenta. Le dice, Pedro, ¿qué te parece? ¿No? Le hace pensar y ahí dice, sí, señores, es cierto, es injusto. Pero para que no se haga tropezar a los otros, a los igual que estaban en tu condición, ve y paga. Fíjense ustedes. Entonces, ese es el asunto, ¿vale? Entonces, lo que quisiera que hagamos aquí énfasis o tengamos en mente es esto de no hacer caer, como bien lo decía Jessica, ¿a quiénes? No tanto al pueblo, a los pequeños, ¿sí? A los pequeños, si se quiere, dentro del pueblo, ¿vale? ¿Sí? Para no hacer caer del pueblo a los pequeños, ¿sí? Y ahora vamos a ver este concepto de pequeños o de niños, etcétera. Entonces, con este preámbulo, quedaría, como les digo, ¿no? Un entredicho ahí un poco complejo de decir, bueno, y si a la final eso es así, significaría que Jesús estaba sometiendo a una autoridad humana. Y ahí quedaría un poco entredicho la autoridad del Señor, ¿cierto? Fíjense ustedes. Sin embargo, para no ofenderles, se entiende claramente que está diciendo para no ofenderles a ellos, a los que están cobrando el impuesto. Claro, pero siempre y cuando lea para no ofenderles. Porque si yo leo para no hacerles caer, es lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? Si yo leo para no ofenderles, claro, digo a los que están cobrando impuesto, para que no se ofendan, no se armen el alboroto, que es válido. Pero más bien lo que ahí dice es para no hacerles caer, para no ponerles tropiezo. Y ahí ya no cuadra y es muy forzado decir con los que cobran, para no hacerles caer más bien al pueblo, a los pequeños. Y ahí sí se entiende. Porque si no, imagínense, a veces, y eso es lo que va a decir acá, a veces cuando una persona se da de muy madura, y puede ser que sea muy madura, pero a veces cuando no mide y no se tiene en cuenta esto de que no todos están en el mismo nivel de madurez, tienen la misma experiencia, los años caminando con el Señor, o sea, que hay otras personas más nuevas, ¿cierto? Más pequeñas en ese sentido, y actúa en su madurez, puede hacer caer al otro que viene atrás, ¿no es cierto? Y esto, ¿por qué? Porque de pronto nosotros no lo vemos, pero es lo que a veces suele pasar. Por ejemplo, yo me acuerdo que, por ejemplo, yo estaba en la escuela, ¿ya? Y en la escuela me mandaron un problema matemático, que hice, que yo no sabía cómo responder, ¿sí? Que yo no sabía cómo responder. Y resulta que con nosotros vivía un primo mío que estaba en la universidad sacando precisamente su licenciatura en matemáticas. Entonces yo le decía que me ayude con este deber, que yo no sabía. Entonces para él era muy fácil. Entonces me dijo, mira, haz una ecuación así, tal, 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 pero yo estaba en la escuela, ¿qué ecuaciones? Ni qué nada. Entonces me enseñó eso y aprendí lo mejor que pude, en ese momento no lo capté bien, aprendí lo mejor que pude y cuando fui al otro día a la escuela me dijeron, sí, o sea, sí se resuelve así, pero es que eso es muy complejo, en realidad era de otra forma. Entonces me terminó haciendo mal, me terminó haciendo mal el tema de que me adelante, por así decirlo, o de que actúe de una manera, entre comillas, muy madura cuando mi nivel era un poquito más abajo. Y eso no es discriminatorio ni nada. Simplemente es saber de que las personas deben caminar a su ritmo y de que aquellos que tienen más experiencia deben tener cuidado de que con sus actos no hagan caer a los de atrás, a los que vienen siguiendo, porque eso puede ser muy peligroso. Porque, por ejemplo, ¿qué pasaba si es que aquí en este caso el Señor Jesús decía, ah, Pedro, ya entendiste que no hay que pagar, entonces no se paga? ¿Ya? Entonces no se paga, ¿no es cierto? Entonces el tema es precisamente que ahí, eso, más allá del caos social, ¿qué pasaba en el nuevo? Es lo que quiero decir. O sea, fíjense, porque este es el asunto. ¿Cuál es la diferencia entre el experimentado y el novato? No te está aprendiendo. Exacto, el novato está aprendiendo, el novato no sabe por qué, ¿vale? El experimentado sabe y sabe por qué.
El novato no sabe, o puede saber, pero no sabrá por qué. Entonces, fíjense ustedes, aquí Pedro estaba en capacidad de razonar, de inquietar, digamos, de cuestionar esto, porque el Señor ya le había hecho razonar y sabía por qué era injusto. Pero en cambio, si es que solamente se decía, hermanos, no se pague este impuesto porque es injusto, sin más, eso en lugar de ser provechoso, iba a ser muy, muy perjudicial. Entonces, fíjense eso, y eso es lo que a veces pasa. Eso es lo que a veces pasa y de pronto Dios quiera que no nos haya pasado, pero tal vez sí nos ha pasado en la iglesia precisamente. Y por ejemplo con el tema de mandamientos. Es como por ejemplo con el tema de mandamientos. En el sentido de que, por ejemplo, qué sé yo, por poner un ejemplo, con el tema del diezmo, ya, pues solo por poner un ejemplo. Nosotros entendemos que el diezmo hay que destinarlo a tres rubros, por ejemplo, ¿no es cierto? Vale, y que una forma de hacerlo es dividiendo, sacando del 10% del diezmo, dividir eso a su vez en tres, ¿no es cierto? Y tenerlo ahí y demás. Pero resulta que, claro, y así aprendimos todos, ¿cierto? Y tenemos los rubros y tal. Pero estudiando más allá, ¿no es cierto? Nos damos cuenta, por ejemplo, que no es obligatorio dividir en tres, que tranquilamente yo el diezmo de un mes, por ejemplo, puedo darlo todo ese diezmo a un necesitado, o no. No es posible. O doy todo ese diezmo para una fiesta, por ejemplo, o no. ¿Me explico? Pero lo que quiero decir es, eso ¿por qué por qué llegamos a eso? Porque se ha tenido un poco más de práctica, porque eso implicó que antes dividimos por un buen tiempo y dividimos y tuvimos la táctica de dividir y todo lo demás. Y ya cuando llegamos a un grado mayor de madurez, se puede manejar las cosas de manera diferente porque ya se tiene práctica. Pero ¿qué pasa si a un nuevo le decimos, no importa cómo hagas? ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, a eso es a lo que se refiere, para no hacerles caer. Porque si al nuevo no le enseño o no se le pone, digamos, no se le plantea la vida con los límites que se merece, que merece la situación, quiero decir, ¿no es cierto? Después va a ser perjudicial para la persona nueva y va a creer que no hay límites, que se puede hacer cualquier cosa porque el otro puede, ¿ya? Entonces, si el otro puede, que tiene más experiencias, yo, ¿por qué no? Y eso es lo que normalmente se ha dado incluso en el ámbito de raíces de hebreas, lastimosamente. Ha habido maestros que se han dedicado, se han quemado las pestañas de estudiando, viajando incluso y todo lo demás, para decir alguna cosa que puede ser incluso contradictoria o así muy reveladora. De pronto viene alguien que acogió eso, no vio el fundamento y comenzó a repetir y después se hace un lío. Entonces, eso es lo que quiere decir acá, para no hacerles caer, entiéndase, a los pequeños. Anda y paga. Es injusto, sí, pero el bien es mayor. Digamos, el rédito, lo que sale de eso es mayor. Porque cuido, porque sí es verdad que estoy pagando una obligación que es injusta, pero a la vez mayor es el beneficio que se gana porque se está cuidando a los pequeños. Cuando los pequeños crezcan, ya sabrán ellos y podrán incluso deducir, darse cuenta que eso es injusto. Y ya, pero será en otras condiciones. ¿Sí? Eso es a lo que vamos. ¿Sí? No sé si con eso he sido claro. ¿Sí? La hermana Rosita decía, ¿puede ir el hecho de menguar para que otro crezca? No tanto. El tema es más bien, es una cuestión de madurez. Es una cuestión de madurez, de saber cómo comportarse frente a los otros. Cómo comportarse frente a mis demás hermanos y estar consciente de que no todos tienen la misma experiencia, el mismo recorrido que uno. Hay que enseñar la norma, la regla. Una vez que se enseña la regla, la norma, la ley, pueden haber excepciones, como el caso que tú decías. Quizá hay una necesidad de que todo el diezmo le doy a un pobre. O quizá puede haber necesidad de que todo voy a dedicar a una fiesta, pero excepcionalmente. Si es que se le enseña desordenadamente a que a su arbitrio, el hermano nuevo, el que esté iniciando, él tome su decisión, así va a ser, en forma desordenada. Pero si se le enseña que en orden, en acatamiento de la palabra, haga de lo que debe de ser y haga como debe hacer. Excepcionalmente lo hará y podrá distinguir lo que es la norma y lo que es una excepción, que por un rato se puede hacer, pero volverá inmediatamente a la norma. Exactamente. Así es, exacto. Entonces es una muy buena forma de ver, como dice. Es lo bueno, más bien dicho, a veces nosotros buscamos las excepciones, ¿no?
Y uno cree que y a veces se cree que alguien es muy bueno porque logra encontrar las excepciones de la regla general. Pero en realidad no. En realidad, encontrar las excepciones en los casos es muy difícil. Y digamos, lo más práctico, lo más recomendable es siempre estar lo suficientemente ejercitados para saber la norma general. Ya después en el andar se va viendo las excepciones. ¿Sí? Entonces, fíjense, a eso es a lo que va, a no poner tropiezos, a los pequeños. Ese es un bien superior incluso. Por eso es que, no me acuerdo, pero eso está en alguna parte de una carta de Pablo, habla sobre este tema, los que se creen maduros en la fe. Ay, si tu madurez hace tal o cual cosa, resulta que aplastan también un montón de personas. Creo que lo dicen Romanos en este. Vale, entonces va de eso. ¿Sí? Entonces, fíjense, podemos seguir hablando de esto y creo que la mejor forma de seguir hablando de esto es continuando con la lectura del capítulo 18. Sí, entonces, para tenerlo como presente, es un solo relato, digamos, un solo argumento, como se suele decir, el capítulo 18 del 1 hasta el 20. ¿Sí? Todo eso va a tener una misma razón de fondo, que es el tema este de cuidar a los pequeños. ¿Sí? Y de no ofenderse, ¿sí? Y de no ofenderse. Y ya vamos a ver. Entonces, lo único que les pediría es que tal vez no alcancemos a ver todo esto hoy, pero que tengamos pendiente esto que parte de la parte final, parte de lo último, del capítulo 17, esto del no ofenderse y que le están pidiendo algo injusto, ¿vale? Entonces, ese es el punto de partida, porque de eso va a hablar al final del 15 al 20, en Mateo 18. Entonces, tengamos presente esto, ¿sí? Tengamos presente esto. Entonces, ahora va a explicar algunas cosas a través de dos parábolas, por así decirlo. Y dice el 18. En aquel tiempo, o en aquella hora, dice, ¿no es cierto? En aquella hora, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Ya? ¿Quién es mayor? Y aquí fíjense que el uso del término reino de los cielos sí está haciendo referencia no al Señor, no al Mesías, como hemos visto en otros pasajes, ¿de acuerdo? Sino está haciendo sí referencia al conjunto a la iglesia, pero más que nada es en el sentido de el reino de los cielos sí en la eternidad. Allá en la eternidad, ¿quién va a ser mayor? O en función de cómo se relaciona o se llevan las relaciones, digamos, interpersonales entre las personas del pueblo, entre la iglesia, ¿quién es mayor? ¿Vale? ¿Quién tiene un mayor grado de autoridad, digamos, ¿no? Y dice el 2, y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto les digo, o ahí dice amén, ¿no? Amén les digo, que si no se regresan y llegan a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces aquí viene el tema. Aquí la palabra niño tiene varios significados, varias acepciones. Seguramente aquí toma a un niño de los que estaban por ellos, a un menor de edad, ¿no? A un niño. Pero resulta que también esa palabra puede ser entendida con otras acepciones y que no riñen, ¿vale? Porque acordémonos que más allá de la edad, la niñez es una etapa, es un concepto, ¿sí? El ser niño, más allá de de tener una determinada edad, ¿sí? La edad biológica, implica un concepto que básicamente implica el no ser autónomo, ¿sí? El ser dependiente. Y eso es lo que dice en Gálatas, ¿se acuerdan ustedes? El niño, en tanto es niño, necesita de ayo, de un tutor. Pero cuando el niño ya ha sido, y ahí dice, no, por eso es que el niño y el esclavo en nada se diferencian. Eso dice, ¿se acuerdan qué dicen Gálatas de eso? Sí, si no, de pronto podemos revisar Gálatas 1, creo, o el 2. Por ahí está, creo que es del 2. Sí, Gálatas 2, que dice esto. El niño en nada difiere el niño al esclavo, ¿sí? Y el niño, en tanto es niño, necesita un ayo, un tutor. Pero cuando el niño ya crece y es hombre, ya no necesita tutor. Y ya se vale por sí mismo. Entonces, ese es el concepto más general que debemos leer cuando aparezca este concepto aquí de niño, independientemente de si llamó a un infante, me explico, o incluso a un siervo. Porque acuérdense ustedes que la palabra na'ar, que es la que traduce niño también a veces en hebreo, que también puede ser una de las que se pueden utilizar aquí, es un muchacho, un siervo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes, por eso es que hay que cambiar un poco el pensamiento acá y no pensar solamente en un infante, niñito, sí. Es un infante, un guagua, como nosotros decimos.
es un infante, ¿vale? Pero lo que quiero decir es, no nos limitemos con el sentido biológico de la palabra. Exacto, como dice Carmito, un subordinado. Entonces, pensemos en el concepto más amplio, ¿sí? Independientemente de lo que significa niño. Y ahora, no pensemos tampoco tanto porque a veces cuando he escuchado esto, y seguramente ustedes también, cuando hemos escuchado mensajes o enseñanzas a partir de este pasaje, dicen, bueno, ¿cómo es el niño? Es inocente y tal, y no va por eso. Claro, no es muy inocente, es muy alegre, es muy crédulo, etcétera, ¿no? Perdona, como que tiene menos malicia, ¿no? Algo así. Pero no está hablando tanto en ese sentido. Lo que está diciendo aquí es un sentido de jerarquías. Dice, miren, para que me entiendan, pase un niño, ¿no? Pasa un niño. ¿El niño qué tiene? ¿Tiene derechos? En esa época, no, no tenía. Era lo mismo que un esclavo. Estaba sujeto. Como dice Calvita, estaba subordinado. Entonces ahí entendemos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si leemos en vez de niño, leemos subordinado? Por ejemplo, entonces dice, y tomando Jesús a un subordinado, lo puso en medio de ellos y les dijo, amén les digo que ni si no se vuelven y llegan a ser como subordinados, no entran en el reino de los cielos. Tiene sentido. Ah, fíjense, ahí tiene más sentido. Y no riñe, porque el niño es subordinado. Y no estamos pensando en sentido biológico, de infante, de inocencia, de juego, de alegría y todo eso, que sí, pero estamos pensando más bien en un tema de sujeción, que es lo que está diciendo aquí, porque ojo que le han preguntado quién es el mayor. Entonces está hablando en un tema de autoridades, de jerarquías. Entonces cuando dice, ¿quién es el mayor? Ah, pues del subordinado. Si nos damos cuenta. Y el 4 dice, así que cualquiera que se humille, como este subordinado, este es el mayor en el reino de los cielos. Fíjense ustedes. Entonces, ahora pregunta racional, pregunta, digamos, aquí, que cae bien. ¿Quién de nosotros, por ejemplo, ya creo que la mayoría de nosotros somos adultos, ¿no es cierto? ¿Quién de nosotros quisiera volver a ser guagua en el sentido este? De ser subordinado. No, ¿Quién quisiera eso? En el sentido de que, por ejemplo, ya no me digan, por ejemplo, el tema de ya puedes salir, eres responsable de que horas sales, a qué horas entras, eres responsable de si comes o no comes, eres responsable de con quién te llevan. O sea, a que de nuevo vengan y tengan que dar cuentas de todo y no sales sino a la hora que yo te diga y tal y cual y tal. Volver a ser subordinado, nosotros. Hermano Imagínense. José, Sí, hermana Lolita. ay, disculpe, pero subordinados, ¿en qué sentido sería exactamente? Con respecto, solamente sería con respecto a Dios, ¿no es cierto? En términos O, generales, ahorita estamos hablando en términos generales, no se le ata, digamos, ahorita no atemos en el sentido de a Dios o a otra autoridad, ¿sí? Solamente entendamos, era la idea de que comprendamos el concepto de niñez más allá de la edad, ¿sí? Ahora, es verdad, como dice la hermana Lorita, esto dependerá del concepto, del contexto, ¿ya? En este caso, obviamente estamos diciendo hay que hacerse subordinados del reino de los cielos, ¿ya? En este contexto. Pero en otros contextos no siempre, además dicho, en otros casos, no siempre va a ser sinónimo de ser niño subordinado del reino de los cielos. No siempre. Hay que siempre ver qué se entiende en el contexto. ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando dice, ustedes para ser el mayor o de los grandes en el reino de los cielos tienen que ser subordinados. ¿A dónde? Pues al reino de los cielos. se puede también aplicar el común de la gente en el mundo, digamos. A nadie casi le gusta ser subordinado. Todos quisieran ser jefes, ¿no? Cada uno quiere en su propia parcela, digamos, en su medio, entonces quiere ser jefe, ¿no? Por naturaleza. Todo el mundo quiere ser jefe, todo el mundo quiere mandar. Nadie quiere voluntariamente ser subordinado, ser inferior, ser mandado. Pero esto le contrapone con el reino de Dios. Se dice aquí no es esa forma, ese pensamiento que en el mundo se usa. Acá es al revés. Acá si quieres ser grande, tienes que ser pequeño. Si quieres ser el primero, tienes que ser el último. Entonces eso es un golpe espiritual al ego de la persona. Porque todos queremos ser, ojalá que todo el mundo me salude, que me haga la veña, pero acá le dicen, no, tú tienes que ser servidor de los demás. Tú tienes que ser
como decíamos, ser dependiente de los demás, subordinado de los demás. Entonces está contraponiendo los valores del reino con los valores de la sociedad, que no van a ser siempre compatibles, no van a ser. Pero esto es para que nosotros entendamos que somos subordinados de Dios en primer lugar. Y como dice, sujetados los unos a los otros, entonces nosotros no vamos a ser rebeldes a la sujeción, sino que vamos a ser dóciles. Si yo tengo que dar cuentas a algún hermano, a alguien que está sobre mí, yo no me molesto. No me molesto, no me rebelo, no le serrucho el piso, sino que voy a ser más bien colaborador, voy a ser cooperador en eso. Entonces yo sé que no es que vengo al cristianismo, vengo al reino de Dios para ser jefe. No, vengo para servir, porque el mismo Señor Jesús vino para servir. Exacto. Y ese es el don más precioso que hay. Exacto. Ser siervos. Exacto. Entonces, eso nada más, hermana Lolita. Entonces, en este contexto, sí, en este contexto, claro, ser niño significa ser subordinado al reino de los cielos, por el contexto, pero habrá que tener cuidado si en otro pasaje la palabra niño se utiliza en otro sentido, ¿ya? Como subordinado a otra cosa, como por ejemplo, que de hecho pasa, se utiliza la misma palabra siervo, la misma idea en Gálatas, por ejemplo, para los que están sujetos a la sola ley, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes? Entonces, para que veamos que no siempre, ¿no? No sé si con eso está claro, hermana Lorita. Y creo que se desconectó. Sí, creo que se desconectó. Bueno. Pero también una acepción en la que habla de que no seamos niños. Es en la inmadurez, ¿no? En la inmadurez, en esas actitudes que dice, ser niños, dice, ser la malicia, pero maduros en la forma de pensar. Entonces ya nos dice que seamos como niños. Pero ahí está haciendo relación al que estaba, al que todavía no distingue, al que todavía necesita que alguien le guíe. Entonces ya nosotros maduros ya no estamos en ese nivel. Exacto. Pero igual seguimos siendo siervos de los demás. Exactamente. Maduro, pero siervos de los demás. Sí, exacto. Entonces, fíjense que a propósito de esto, ¿no? Fíjense cómo funcionan los conceptos bíblicos y por qué es tan importante, no como se suele decir, no casarnos con un solo concepto. O sea, cuando aprendamos un concepto a partir de aquí, por ejemplo, de lo que es niñez, en este contexto, niñez se utiliza para decir subordinado del reino. Pero en otro contexto significará algo incluso aquí se le toma como algo positivo, algo bueno, ser niño, ser subordinado, ser dependiente. Pero en otro lado, como bien decía mi papá, se va a utilizar en un término despectivo. Ya no sean niños. ¿Ya? Se utiliza en otro contexto, ya maduren, crezcan. ¿Vale? Pero entonces ahí cualquiera diría, pero es que aquí dice que seamos niños, aquí me dice que no seamos niños, entonces, ¿qué mismo? Claro, entonces no, pues hay que leer bien, hay que leer con pausa pausada, como dicen, ¿no? Pausa con contexto. Entonces aquí sabemos que hay que ser dependientes del reino de los cielos, hay que ser sujetos a eso, y en otro nos dirá, ya, pero una vez que eres sujeto, pues no te quedes ahí sin aprender, ya crezca, ¿no? Crezca y tal. Entonces fíjense que eso es algo bien, bien simpático, ¿no? Vale, entonces sigamos, ¿sí? Entonces dice, cualquiera que, el 4, ¿no? 18:4, así que cualquiera que se humille como este niño, como este subordinado, como este siervo, como este dependiente, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces, fíjense que aquí ya vemos que el Señor Jesús está utilizando la palabra niño en el sentido que estamos hablando. Porque decir que recibe a un niño en mi nombre, ¿no es cierto? Que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Si lo tomo literalmente pensando solo en la edad, suena raro recibir a un niño que ven, suena raro. No, en algunas versiones tal vez ponga que dé la bienvenida, ¿no? Que dé la bienvenida a un niño como estos. Entonces, no, ahí se entiende, es un siervo, es un siervo, un subordinado, un dependiente. Entonces, cualquiera que, ¿cómo se dice? Cualquiera que reciba un niñito como este sobre la base de mi nombre, a mí me recibe. Exacto. La idea es la misma, ¿no? Pero lo que quiero decir es que fíjense que aquí si tomamos de este versículo literal, medio complicado, ¿no es cierto? Que si pensamos,
El que recibe a un infante en mi nombre, ¿cómo es eso? Recibir a un infante, un guagua, en el nombre del Señor. Pues sería adopción, alguna cosa así. Complicado literalmente, pero ahí nos damos cuenta que la palabra niño está utilizándola el Señor Jesús en otro sentido que cuadra mucho con lo que estamos hablando. Cuando alguien reciba, abra las puertas o tome a una persona que es subordinado, o sea, que está sujeto al Señor, claro, le recibe al mismo, porque no recibe al que está sujeto, sino al que le sujetó. Si nos damos cuenta. Entonces, eso es lo que dice. ¿Vale? Y dice el 6. Y aquí fíjense, volvemos al tema del hacer tropezar. Y dice, cualquiera que haga tropezar, ¿sí? Es la misma palabra que en el 17:27 pone ofender. ¿Ya? ¿Ya? Cualquiera que haga tropezar, así dice, a alguno de estos pequeños que creen en mí o que exhiben fidelidad en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Vale, entonces dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, y aquí viene la palabra, viene una palabra. Aquí ya no utiliza la palabra niños, hay que utilizar la palabra pequeños. Y aquí vale la pena decir, ¿pequeños en qué? Porque si nosotros seguimos leyendo con el esquema de edad, pensamos en niño, sinónimo de pequeño, ¿no es cierto? Pero resulta que aquí también puede ser pequeño en el sentido de escaso. ¿Escaso en qué? Pobre. O sea, pobre, pero no pobre. Pero como decir, cuando tengo este poco. Ya, o sea, es pequeño, poco, ¿vale? Exacto, este disminuido, exacto. Es en ese sentido. Entonces, cuando reciban, dice, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, de estos que no tienen mucho, entiéndase, conocimiento, experiencia, etcétera, ¿ya? Pero que exhiben fidelidad en mí, mejor le fuera que se mate. Mejor le fuera, dice, que se le colgase. O sea, no es tanto que se suicide, sino que, o sea, mejor le fuera que se le juzgue y su condena sea esa, ¿no? O sea, el tema es que nunca más vuelva a salir, ¿vale? Porque aquí no es literalmente esto, porque, a ver, la Torah no permite matar a alguien ahogado, ¿ya? Pero ¿cuál es el sentido? ¿Qué significa que se le amarre una piedra de molino? Entre paréntesis, la piedra de molino de la que hablan aquí es de la que se le hizo mover en su tiempo a Sansón, que si ustedes recuerdan, o bueno, tienen en la mente, los molinos de antes no, de los que hablan aquí, eran dos piedras, ¿sí? Eran dos piedras grandes, específicamente esas que se movían con burros o con bueyes incluso, eran o con caballos también o con gente como el Sansón, ¿no es cierto? Era por así decirlo, una pileta de piedra grande sobre la que se ponía un tronco ahí en el centro y se mandaba otro palo por el medio, o sea, por el medio para que eso gire, y se ponía una rueda de piedra grande por donde quedaba como una dona, digamos, como una dona, y pasaba por ahí el tronco que se iba rodando y se amarraba luego al lomo de los animales y eso iban dando la vuelta. Y esa piedra era pesadísima y era enorme, para que mueva un burro, imagínense usted. Entonces, eso es lo que quiere decir. Y cuando dice, mejor le fuera que se le amarre una piedra de estas y se le bote al mar, ¿qué significa? No, que no salga, que no vuelva a salir. Se va al fondo, ya no sale. ¿Vale? Entonces, no es tanto el tema de matarle, no, el tema es que ya no forme parte que no vuelva a salir a la superficie, que va a decir exactamente lo mismo con el tema de que lo que vamos a leer, cortarse un ojo, cortarse la mano, cortarse el pie. Es que ya no forme parte que no vuelva a salir. ¿Ya? Es eso. Entonces dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos chiquitos, ¿no es cierto?, que exhiben fidelidad en mí, mejor le fuera que se le colgase en el cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo del mar. Es decir, ¿para qué? Para que no vuelva a salir más. Porque es que eso hace mucho daño. ¿No? ¿Vale? Y dice, hay del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que vengan los tropiezos. Es necesario que hayan estos problemas, estos asuntos de estas dificultades y tal. Es necesario, pero es muy complicado por quién viene. Entonces, fíjense aquí que hay una diferencia. Hay una diferencia que hay que marcarla muy bien. Y es aprender a diferenciar entre el problema y el causante del problema. ¿Ya? Entonces, una cosa es el tropiezo, que puede ser una idea, como acá no, hay que pagar. Hay que pagar las 2 dracmas. Ya, ese es el problema.
Pero resulta que ¿de quién viene ese problema? ¿De los que cobran? ¿O de quién vendría ese problema? En el caso de los 2 dracmas. El problema ¿cuál era? Hay que pagar 2 dracmas. Ya. ¿Quiénes originaron ese problema? ¿Los que cobraban? ¿O quién más? Los que hacían tropezar. Exacto. ¿Y quiénes hacían tropezar? Los que no se revelaban. No. A ver, pensemos. Los que cobraban, ¿qué eran? Solo los ejecutores, los que cobraban. Pero ¿quiénes se inventaron eso? Exacto. Los gobernantes. Exacto. Las otras autoridades en términos generales, Ujú. ¿vale? Entonces, fíjense. Entonces, ¿quiénes eran los que pusieron ese tropiezo? ¿Los que cobran? No. Los que se inventaron ese tema. Ujú. Entonces, fijémonos, por eso es que a veces hay que saber dirigir muy bien. Y es como a veces se suele decir, ¿no? Es un ejemplo medio fuerte que voy a decir, pero más o menos es esto. Es como cuando a veces ocurre una infidelidad y producto de eso sale un guagua. ¿Y qué culpa tiene el guagua? Y a veces todo el resentimiento se le vuelca al guagua. ¿Y el qué culpa tiene? ¿Me explico? Entonces hay que ser bastante objetivos con esto. Hay que saber identificar lo que el Señor está diciendo aquí. Pues hay que saber identificar entre el tropiezo, que es una idea, un problema, una circunstancia, etcétera, y quién lo causó. ¿Vale? Porque no era el problema los que cobran. Exacto, ahí no era el problema los que cobraban, sino los que crearon el impuesto. ¿Vale? Entonces es como, por ejemplo, lo que también nos suelen decir, algo más cercano tal vez para todos nosotros, lo que tal vez ha pasado con un agente de tránsito, por ejemplo. Entonces el agente de tránsito o el policía en su época, si aparece, por favor, señor, usted se pasó el semáforo en rojo. Decía, pero esa ley es injusta, este semáforo pusieron mal, alguna cosa. Sí, pero yo qué culpa tengo. Ya yo no puse el semáforo. No, yo no puse el semáforo, ahí está, yo tengo que cumplir lo que me dicen, la ley, lo que sea. Sí, pero es que ese semáforo tal, sí que puedo hacer. O sea, no es mi problema, a veces nos pegamos con el que no es. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo es, hay que diferenciar entre el problema y quién lo causó. Y eso ayuda un montón para resolver los conflictos, de todo tipo. ¿Sí? Hermano Josécito, Y hermana Lorita. o sea, pensando en esto, o sea, esto ocurre en el mundo, ocurre, yo creo que en lo laboral, en toda área que uno entra y que no conoce algo, y el que conoce más no siempre tiene esa disposición para ayudar, sino más bien para hacerse ver el más grande, el que sabe más, y hacerle sentir a la otra persona inferior. O sea, eso ocurre en el mundo, desde luego. Pero yo creo que aquí realmente es enfocado al área espiritual. Y bueno, lo que a nosotros igual nos ha pasado, aún en la iglesia, en general, que uno llega de cero, en el caso, por decir, en el caso mío personal, que no era que ni era católica, tampoco es que era atea, pero no era porque no tenía esa educación de una iglesia católica o de ir a misa o no, yo tenía los bases que mi abuela me dio, nada más. Papá y mamá no. En todo caso, uno llega a la iglesia cristiana y en la iglesia cristiana empieza a ver que hay reglas, que hay cosas, que hay todo esto. Y es como que, ¿qué hago? ¿Sigo o no sigo? Y yo creo que si alguien no habría tenido la paciencia y el amor de irnos instruyendo en la palabra de Dios desde la escuela dominical en ese tiempo, luego la de jóvenes, y poco a poco íbamos alimentando. Pero luego uno llega acá, donde estamos, y claro, y todo lo otro había que desaprender para poder aprender. ¿Y ahora qué hago? ¿Sigo o me quedo nomás donde estoy bien? Y realmente para mí en lo personal fue un gran esfuerzo, o sea, era quedarme creo que 3 años solo leyendo la Biblia y tratando de buscar respuesta y no había quien realmente a uno le ayude, porque todos estábamos casi en el mismo nivel. Pero yo creo que de esa experiencia podemos tomar para de aquí en adelante entender que hay niños
que hay personas que van llegando y que hay que tener esa misma paciencia, ese mismo amor. Y ahí yo usé ese versículo, o sea, sí, menguar para que el otro crezca, o sea, por más que sepamos y estemos en la cúspide, quizá, aunque realmente no es posible porque es tan insondable e inescrutable las cosas del Señor, pero bajarnos para poder ayudar a otra persona que está con la sed de aprender, pero que si no tendríamos la paciencia, posiblemente ellos no van a seguir y van a regresar. Y yo creo que es ahí cuando deberíamos más bien ponernos la piedra de molino y qué pena que alguien no pudo avanzar porque nosotros no pudimos retroceder un poquito. O sea, yo lo tomo en ese sentido, no sé si no es así. Sí, sí, súper útil, hermana Lorita, la verdad también es así. Sí, sí, súper bien. Es una buena, digamos, aplicación ya más práctica, digamos, más personal, en el sentido de que, como dice la hermana Lorita, y por último, si nosotros no somos capaces de humillarnos, de lo que dice acá, ¿no? Pues, o sea, deje que ese pensamiento, esa idea se hunda en el mar, que no salga, ¿sí? Que no salga. Y a veces ¿por qué suele pasar que a veces no estamos en capacidad de humillarnos, o sea, en el sentido de hacerla humillar en el sentido de lo que estamos hablando acá es hacer algo difícil fácil, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque a veces se piensa que también es un error, no es una mentira. A veces pensar que las personas más experimentadas, así no sé, como que hablan en otro idioma, ¿no? En otro idioma, con otros conceptos. Y eso es una falsa idea que se ha vendido, vale la pena decirlo. ¿Sí? Es más bien todo lo contrario. Mientras más alto, entre comillas, mientras más se sabe, más experiencia se tiene, en realidad se sabe que alguien es experto porque explica cosas complicadísimas de una manera súper sencilla. Yo lo he visto, yo lo veo en mi profesión casi todos los días. A veces tenemos problemas muy complejos, teóricos medios complejos. Y cuando vamos a preguntarle al jefe, él viene y nos pone ejemplos hasta con manzanas, así. Ah, ya entendí. Entonces, claro, una cosa que para uno era un lío, una cosa que no se entiende, que la gente que escribe al respecto se hace lío también con palabras, términos complejos, y una redacción complicada y todo. Pues bueno, algún rato de aprender, de llegar a ese nivel. Y cuando resulta que no. Se da cuenta uno que ha aprendido primero las cosas cuando se puede explicar de una manera muy sencilla. Y eso es a lo que se refiere el tema de humillar. Porque imagínense ustedes, por eso que el Señor Jesús acá se humilló, no solo en el sentido de que dejó su divinidad, todo su resplandor, su Fausto, todo lo demás, sino que vino además a enseñar las cosas complejas en un lenguaje cotidiano. Miren la semilla de mostaza, miren el sembrador, miren una casa, miren las aves del cielo, miren un higo. ¿Vale? Entonces, esa es la forma también de humillarse. Y como lo dice la hermana Lolita, es exactamente eso también. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo también la palabra nos habla en dos sentidos. Lo que quisiera que de pronto tomemos en cuenta y seamos, digamos, conscientes de esto, es de cómo se puede entender la palabra en diferentes sentidos a partir de un mismo texto. En un sentido hemos visto de una manera más general y en otra, la hermana Lolita lo ha entendido también y muy bien de una manera más práctica. ¿Vale? Y lo que quisiera nada más que tengamos claro y que de pronto no nos perdamos, es en que las dos son válidas, quiero decir. O sea, y es más, seguramente si es que alguien en un tiempo lo volvemos a leer, podemos entender alguna otra cosa más. Y eso no anula las dos anteriores, sino que más bien lo complementa. Sí, lo enriquece. Que en pocas es lo que vamos haciendo en el colegio, en la universidad, en realidad. Lo que hemos aprendido no es otra cosa sino una complementación de lo que ya aprendimos antes. Sí, una ampliación de lo que ya vimos antes. Porque, por ejemplo, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, las series numéricas que nos hacían, ¿no? Cuando nos hacían dibujar la recta numérica, ¿se acuerdan ustedes? Bien, haga la lista, ¿cómo se dice? Haga la serie del 1 al 100. Entonces uno iba poniendo, y le mandaban a hacer la plana, ¿se acuerdan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 100. Pero si lo vemos eso, por ejemplo, se puede ver como una multiplicación, eso se puede ver como una suma. Al final estoy sumando más uno, más uno, más uno, más uno, más uno, más uno, más uno. Y si le complejizo eso, puedo ir complejizando una simple serie. Y lo que vamos aprendiendo después es sobre eso,
va ampliando. Entonces el 1 más 1 es 2. Entonces para pasar de aquí a acá hubo más pasos y tal. Y lo que quiero decir es que esa es la enseñanza, digamos. A veces se piensa que cuando uno va comprendiendo más cosas, no va madurando y tal, como que va aprendiendo más. Y en realidad, sí y no. A veces se habla sobre lo mismo, pero con más amplitud, con más detalles, ¿ya? Y el éxito está en que cuando alguien ha aprendido esos más detalles, después los pueda, como se dice, retroalimentar, ¿no es cierto? De una manera más sencilla, ¿sí? Así de fácil. ¿Vale? Entonces, y con este ejemplo, digamos, del humillar, entonces fíjense, más bien aquí hay un antónimo, ¿vale? Entonces, si el humillar, que es sinónimo de hacer fácil, hacer práctico, ¿no es cierto? Es eso. Entonces, cuando dice que alguien que se humille, significa haga la cosa fácil, ¿vale? Haga la cosa fácil, haga la cosa entendible. ¿Qué significará poner tropiezo? Hacerlo difícil, hacerlo complicado. Hay a veces, no, hay como una especie de prurito en el sentido de que la gente cree que por más oscuro que es, y es profundo. Le oía una vez a un hermano que decía, oye, el hombre que vino a dar la conferencia, qué profundo, habló 2 horas de un solo versículo. Qué profundo era que no entendí nada. Entonces, a veces se habla o se pretende hablar en un metalenguaje. Y a veces la gente dice, ¿qué será? ¿Qué será? Lo lindo y lo hermoso de la humillación de Dios es que bajó ese lenguaje eterno y lo puso al alcance del ser humano, para que pueda entenderlo, no los doctores, sino el hombre humilde, sencillo. Entonces él redujo tanto ese lenguaje celestial y lo puso al alcance de la gente. ¿Quién no puede entender? Pues podemos entender el mensaje del Señor, de su amor, de su sacrificio y todo. Entonces esa es una forma de cómo Dios se humilló, ¿no? Cómo Dios trajo ese lenguaje celestial y lo puso al alcance del ser humano para que se enriquezca, para que aproveche, para que viva, para que entienda y se beneficie de ese mensaje, de la palabra. Por eso la palabra es luz. ¿Quién no va a entender esto? Enseña el camino, le dirige. No le complejiza, no le oscurece. Le aclara. Le aclara. Sí. Y, por ejemplo, ahí se me ocurre un ejemplo que seguramente muchos de nosotros vimos y no podemos buscar en el internet. Hace un tiempo se hizo muy famoso un video de una profesora argentina que explicaba a universitarios conceptos básicos para ese nivel básicos, no para mis 18 pedazos, pero básicos de álgebra, de geometría, de matemáticas. Y les explicaba con un lenguaje tan sencillo que hasta yo que no sé nada de eso entendí. Y era una gracia y le invitaban, la profesora ya jubilada y todo lo demás, y le invitaron para que dé clases. Y les decía, a ver, ¿qué es un radián, por ejemplo? Es una medida de un ángulo en geometría. ¿Qué es un radián? ¿Alguien sabe qué es un radián? Sí, pero ella decía, ¿pero cómo es que trabajan? ¿Y qué nivel están? Miren, un radián es esto. Y le decía, cogí un papel así, esto es un radián y tal. Y les explicaba de una forma tan didáctica, tan bonita que uno terminaba entendiendo hasta sin saber que eso no tiene aplicación en absoluto en lo que yo hago. Pero estaba tan simpática la metodología que la señora tenía. Y se humillaba en el sentido de esa cosa que que está en chino en los libros. Ella decía, vea, esto lo entendí así, y así se entiende mejor. Pero hay una particularidad para no pensar de pronto muy, muy ligero. Exacto, no es una cuestión de simplificar, pero no de super simplificar, ¿vale? Es como decir, de la planta saco el extracto, saco la esencia, pero no saco La sustancia. exacto, saco la esencia, pero no es como que saco solo el aroma artificial, ¿no? O sea, porque a veces en cambio, porque también hay un problema, que se dieron cuenta, y es verdad, los textos bíblicos no son fáciles, vale la pena decirlo. O sea, entender que Dios dejó su trono y vino acá, para nosotros es cuestión de decir en un versículo, ¿no? Y decimos amén. Pero eso entenderlo en realidad es muy, muy complejo.
Bendito Dios que para nosotros está fácil decirlo, ¿no? Dios dejó la eternidad, vino acá, su humanidad, está bonito, pero en realidad entenderlo desde cero es muy, muy complicado. Y es cierto que la Biblia tiene temas complejos, tiene temas un poco más que toca desmenuzarlos, ¿vale? Pero resulta que algunos ahora se dieron cuenta de eso y dijeron, como hay temas complejos y la gente, y tampoco hay interés en que la gente comprenda eso, entonces lo que dicen, no, entonces voy a dar lo más fácil. Les voy a dar que Dios es amor, que Dios me bendice, que Dios me ama, que Dios me quiere, que Dios me prospera. Eso sí me entiende la gente, porque eso es lo fácil. Y solo eso se enseña. Y eso no está bien, porque lo que el Señor hacía era, aquello que era complejo, lo hacía fácil para que la gente lo entienda. Entonces, en eso consiste, ¿no? Para que de pronto no pensemos que ahora es, entonces vamos a hablar solo de lo fácil. Porque, de hecho, eso es a veces lo que pasa en los colegios, y por ejemplo, es lo que a veces se ven las competencias de estas y tal. Cuando una persona se ejercita solo en lo fácil, o tiene práctica solo en los temas fáciles, resulta que después no tiene éxito en la vida. Porque nunca tuvo que esforzarse más allá nunca tuvo que enfrentarse a un tema difícil. Si a un atleta se hace experto en plano Exacto. y le ponen en una loma a trepar, se quema enseguida. Exacto. O es como, por ejemplo, lo que le pasó a este atleta también, que hay una anécdota bien simpática. Si ustedes han escuchado de ese atleta olímpico, incluso Eric Mousambani. Es tan chistosa y pueden buscarle la historia. Es un atleta nadador olímpico de Guinea Ecuatorial, que se fue a dar a las Olimpiadas sin saber nada y ganó. Y ganó porque ustedes saben que cuando están ahí en el podio para lanzarse, ahí a veces en las pruebas hacen una salida falsa. Entonces, si salen en falso, se descalifican. Y él estaba compitiendo con con otros dos. Y cuando lanzan la señal falsa, los otros se botan y él se queda. Y le dicen, párese porque es que los dos se descalificaron. Y le tocó nadar solito. Y eran 100 metros en piscina. Y él en su vida había visto una piscina olímpica. Entonces, claro, a él le tocó, y la primera ida, ahí fue. Y la segunda ya se ahogaba el hombre. Y todo, y fue un tema. Claro, y ahí se dieron cuenta, y después preguntándole, era que él en su país no había una piscina olímpica. Tenía que entrenar a veces en el mar, y a veces entrenaba en una piscina de 13 metros de un hotel, que le daban 1 hora para practicar de 6 de la mañana a 7 porque ahí no había nadie. Entonces era un tema así. Entonces lo que quiero decir es que cuando una persona a veces entrena solo en lo fácil, después cuando vienen los temas difíciles no da. Y resulta que la vida no está llena de casos fáciles. La vida está llena de casos en donde lo fácil sirvió muy bonito, pero a veces toca aplicar algo más allá de lo que uno no sabe. Exacto, es punto de partida, pero no es del todo. ¿Vale? Y es lo que, por ejemplo, a veces nos quejábamos como estudiantes, ¿ustedes se acuerdan? Incluso hay memes de eso, ¿no? Es como que dicen, en clase, 1 más 1, 2. En el deber, 2 más 5 más 10. ¿Ya? En la prueba. Si una manzana cae a tal velocidad, pues a veces es ese meme que se hace, ¿no? Ya, porque es que así es la vida en realidad. Así es la vida en realidad. Hay las herramientas que nos permiten para después de enfrentarnos a cosas más difíciles. Y lo que quería decir con todo esto es que el Señor Jesús lo que vino es hacer las cosas difíciles fáciles. O sea, a explicar de una manera fácil las difíciles, mejor dicho. ¿Sí? Vino a explicar las cosas complicadas de una forma entendible. Pero eso no significa que todo sea fácil. Y viéndole desde esta perspectiva, el tropiezo es eso. El tropiezo es poner algo fácil como difícil. El tropiezo es explicar algo sencillo como algo muy complicado. Que a la final eso es lo que hace caer a la gente. Entonces, si yo le enseño que la suma es una cosa pero incomprensible y que no sé, y tal, claro, y tal, entonces estamos fracasando. Entonces, por eso dice, no, hay del mundo por los tropiezos, pero es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. O sea, en el mundo hay tropiezos, y eso es necesario, incluso, pero hay del hombre que crea los tropiezos, o sea, que Solo para complicar. exacto, que vive complicando la vida al resto. O sea, Baldor está hecho pedazos. No, mentira. Entonces dice el 8. Por tanto, si tu mano o tu pie
te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ser echado en el infierno de fuego. Entonces, y ahora esto, obviamente nos damos cuenta que no es algo literal, porque si no tendríamos una iglesia llena de mancos, cojos y piratas, ¿no? Entonces, no es eso. Ahora hay que pensar, fíjense que aquí el lenguaje que el Señor está utilizando es muy metafórico. Es muy metafórico que si lo tomo literal me termino amputando. Me termino cercenando yo mismo. Entonces, ¿qué dice? Si tu mano, acordémonos ahí, ¿qué implica la mano? ¿Qué implica el pie? ¿Qué implica el ojo? Entonces, ¿qué es la mano? Es una obra. Vale, es una obra. ¿Sí? El pie, ¿qué implica el pie? El camino, que es un proceder. ¿Sí? Y el ojo. ¿Y el ojo qué es? ¿Qué significa el ojo? La visión, ¿qué más? La dirección. ¿Alguien se acuerda qué significa el ojo? ¿Alguien se acuerda? Carmita, La lámpara del cuerpo. ya, ¿y qué más? O sea, lo que es visible, lo que se Exacto. manifiesta hacia afuera, lo que otros ven. Exactamente. Muy bien, gracias, Carmita. Entonces, fíjense, está hablando de mi obra, mi proceder y mi apariencia. Exacto, lo que yo proyecto, como se dice, es mi apariencia, ¿no? Mi apariencia. Bueno, entonces dice, entonces ahí hay que hacer el reemplazo nomás. Dice, por tanto, si tu obra o tu proceder te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Fíjense, entonces que hay que cortar los procederes, las obras pueden hacer caer. No obras malas, las obras que pueden hacer caer. Como por ejemplo lo que hablábamos. Si es que yo comienzo a hablar solo en un lenguaje muy complicado que solo yo me entiendo, mejor córtele a eso. O sea, deje de ser así. Deje de hablar en términos tan complejos y hable en el idioma que todos le conocen. O hacer una cosa. O hacer una práctica muy complicada, etcétera, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que nos pasaba y que suele a veces pasar, por ejemplo, cuando a veces nosotros veníamos a conocer esto y el Señor nos traía, entonces de pronto había un hermano que tenía más tiempo y con el tiempo había logrado conseguir algunos implementos más. Entonces, por ejemplo, es como el tema de ¿qué les digo? Por ejemplo, orar los hombres con el talit, por ejemplo. Ya, entonces, oraban con el talid y cuando van a orar se ponen el talid y oran y al final terminan diciendo Baruch Hashem o alguna cosa por el estilo. Entonces, imagínense que viene un nuevo y dice, pero hermano, ¿y eso qué es? ¿Y por qué? Y todo lo demás, y qué significa lo que está diciendo. Y si se pone, es que hermano, esto es una bendición del Señor que está escrita en no sé qué, porque no sé cuál. Y todo lo demás. Entonces, decir, vea, si va a estar así, mejor córtele a eso. O sea, córtele a la explicación y a su práctica y mejor sea más, sea más abierto para el considera nuevo, que él no le va a entender todo eso de por qué se pone, por qué dice Baruch Hashem, por qué dice córtele eso y mejor sea algo más sencillo. Que por eso, de hecho, es lo que a nosotros como comunidad, como congregación nos pasó. ¿Se acuerdan ustedes que teníamos esa limitación? A veces decíamos, pero no le puedo invitar porque nosotros hablamos otras cosas. Entonces eso era un llamado de atención. O sea, a eso córtalo. A eso hay que cortar, esa obra, ese proceder, esa apariencia de no, es que ahí se hablan cosas difíciles. Eso hay que cortarlo. Y bendito Dios que nos ha permitido hacerlo. Porque el tema no es en decir, miren, aquí tenemos un glosario de palabras en hebreo. Entonces, al tema de que a veces después ya me causaba un poquito de gracia en el buen sentido, ¿no? De que a veces se ponían palabras que a veces no tenían nada que ver, así como que puertas te dice dele. Bueno, y eso a la final, ¿qué tiene que ver con la parasha? Eso es una puerta, puede decir door en inglés y no hay mucho problema. Pero a veces se tiende a complejizar mucho. Entonces, es como, por ejemplo, de unos hermanos de Raíces Hebreas les pasa, dice, por favor, páseme el lejem. ¿Qué quieres? ¿Del pan? Sí. Entonces me voy
me voy a sentar bueno, me voy a dormir, alguna cosa así, pero cualquier cosa era, entonces era, shalom aj, ¿no? Shalom hermano, que te vaya todo. Entonces, alguna cosa así, entonces era algunas cosas que ya era como que, ve hermano, si va a estar así, que nadie le va a entender mejor, córtele eso y hable normal, que le van a entender mejor y así se cuida a los pequeños. Sí, y eso es lo que a veces nos ha tocado a nosotros también hacer. O sea, hay que a veces, a pesar de que no sea lo propio, por así decirlo, estos son ejemplos de cosas que podrían ser, que se podría prescindir. Pero aquí el caso es, incluso habiendo cosas que puedan ser muy maduras, muy propias y muy plausibles, a veces hay que dejarlas por beneficio de los que vienen atrás. Por, como José suele decir, por compasión, por amor de los demás. ¿Ya? Entonces, es eso, por ejemplo, lo que está diciendo acá. Entonces dice, si tu mano, si tu pie, o sea, si tu obra, si tu proceder, si tu apariencia es ocasión de caer, mejor córtalo. Una práctica. Si una práctica, si tu apariencia, Una entonces actitud. es, por ejemplo, lo que solíamos, lo que se solía decir, por ejemplo. Es algo tan sencillo como esto, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan que hace un tiempo hubo una corriente de esta de que no digas Jesús porque Jesús es el nombre griego y está mal traducido, que estás invocando a Zeus, con un montón de cosas? Y entonces se comenzó mucho a decir esto de no digas Jesús, di Yeshua. Entonces hubo un problema y esto hubo un problema con los hermanos cristianos, porque ahí en cambio uno se hacía el lío y por eso es que eso es un tropiezo, por ejemplo. Eso es poner un tropiezo. No digas Jesús, di Yeshua o di Yehoshua. Es un problema, es un tropiezo, porque el hermano no me va a entender. El hermano cristiano, etcétera, no entiende Yeshua, Yehoshua, y no entiende por qué yo digo así. No entiende. Y si yo le digo, y después se acuerdan que a veces hasta nos hacíamos lío de, bueno, Jesús o Jesucristo, cuyo nombre originalmente en hebreo es Yehoshua, Hamashiach, pero que fue traducido mal porque... Y nos hacíamos lío, ¿se acuerdan ustedes? Ya, eso, por ejemplo, sin querer, estábamos causando un tropiezo. Bendito Dios que ahora, y lo podemos decir tranquilamente, el Señor Jesús, y no está mal. Señor Jesús, y podemos decir también Yehoshua, etcétera. Ya, pero el tema por ejemplo, decir, es que no diga Jesús, diga Yeshua. Entonces, eso es un tropiezo. Eso es un tropiezo, no porque esté mal. En realidad es algo muy deseable, ¿vale? Porque entendemos que es el nombre correcto, es el nombre original, todo lo que ustedes quieran, pero resulta que mis hermanos que vienen atrás, los nuevos, no van a entender quién es Yeshua o por qué se dice y todo lo demás. Y no van a entender. Ellos no entienden Jesús. Ellos entienden. Estamos hablando del mismo lenguaje. ¿Me explico? Entonces, fíjense ahí cómo, y un ejemplo de cómo el Señor, Dios bendito, nos ha permitido superar ese tropiezo. Otro tropiezo que también a veces puede pasar, y es, por ejemplo, con las canciones. A veces con las canciones que uno escucha, a veces uno crea un límite, una barrera, un tropiezo, porque a veces uno piensa que las canciones cristianas de antes, entre comillas, ya no valen porque son cristianas, ¿no? Entonces, ahora solo en hebreo. Pero resulta que a veces ni el que escucha sabe qué dice. Entonces, pero ponen un montón de canciones en hebreo y que a veces por no saber lo que dicen terminan cantando cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces, pero están en hebreo y suena bonito y punchis, y está en hebreo, entonces ha de ser bueno, ¿no? Entonces a veces dice, yo no escucho esas canciones, yo escucho solo música en hebreo. Música en hebreo, esas son las que tienen la unción, mi hermano, un montón de cosas, ¿no? Entonces, eso es otro tropiezo. ¿Que sería bueno escuchar salmos solamente en hebreo? Claro que sí, pero no es bueno cuando le pongo eso a alguien que no sabe ni qué es del hebreo. La utilización de palabras. O la utilización de palabras del tema. Por ejemplo, una cosa muy sencilla que pasó en una iglesia, ¿no? Llegaban y decían la sangre del cordero. Ah, claro. La sangre del cordero. Y hablaban en términos así que para nosotros es muy familiar, ¿no? Pero de pronto vino una persona, oyó todo esto. El cordero murió, que la sangre que fue derramada y claro, con cosas más, ¿no? Pero luego él llega a la casa y le dice, y me fue a una iglesia evangélica, ¿qué oíste? No sé, ahí hablaron de un cordero que le han matado y que la sangre se ha regado. Yo no entendí. Hablaron de un cordero que le han matado y que la sangre se regó y cosas así. Entonces esa persona no fue edificada. La palabra no llegó.
porque se utiliza un lenguaje que a lo mejor para nosotros está muy bien y es entendible, pero es un tropiezo para el otro. Es un tropiezo para el otro. Entonces, esta parte debemos tener bastante cuidado también. Entonces, no utilizar un lenguaje que puede ser para nosotros muy familiar y entendible, pero que para otros no lo es. Y puede ser un obstáculo más bien. Ese hombre no regresó más. Entonces, estas cositas como actitudes que pueden ser, ¿no? Son a veces verdaderos obstáculos que hacen que la gente no venga más. Y en eso debemos tener bastante cuidado. Sí. Entonces, fíjense, ¿no? A propósito de los tropiezos y todo lo demás. Entonces, como más o menos estaba advertido, la idea era acabar hasta el 20, pero no alcanzamos por el tiempo, pero no nos olvidemos de esto. Entonces, el asunto, el punto de partida es, hubo una práctica, una imposición injusta, pero que en virtud de otros tocó observar. Y a partir de eso se habla en un primer momento, en esta parte del 1 al 9, fíjense, 9 versículos, ¿no? Hemos visto del tema de por qué el menor es el más grande, porque el que se humilla, el que hace las cosas fáciles, el que deja su ego de lado, el que es dependiente, el que es sujeto, el que es siervo, que es subordinado, ¿vale? Y el tema todo esto ya en un ámbito práctico de cómo ser subordinados en cada uno de nosotros. Que la práctica es, si es que hay una obra, hay un procedimiento, hay una apariencia que hacen caer, mejor hay que extirpar. O como como ponía acá y nos decía la hermana Lolita, si voy a comenzar así, vea mejor a eso, póngale amárrele la piedra y bótele al mar para que eso no salga. ¿Ya? Porque eso en vez de edificar, daña. ¿Sí? Y ya Dios mediante la siguiente semana estaremos viendo que va por el mismo sentido y en cambio aborda otra arista con relación al hermano pequeño a través de la parábola de la oveja perdida, como se le conoce. Y finalmente el tema de cuando alguien peque contra ti, ve y habla en privado y todo lo demás. Sí, que tiene mucho que ver con esto. Entonces no nos olvidemos de esto. Todo este discurso, este argumento, ha nacido de esto de hay algo injusto, pero en virtud del pequeño, para que no caiga, para no solo pasar al pequeño, cumple. ¿Vale? Entonces con eso hemos terminado. Carmita, sí. Bueno, yo quería, estuve viendo que todas las palabras que hemos visto aquí donde decían caer son la misma palabra que dice no pongas tropiezo o la que dijimos escandalice. Entonces, por ejemplo, a ver, en verdad el contexto, más bien, el origen de todo lo que va a enseñar después estaba en el último versículo que estamos viendo ahorita de Mateo 17, ¿cierto? Entonces ahí dice, sin embargo, para que no tropiecen o para que no se escandalicen. Bueno, esa palabra es eso, ¿no? Escandalizo, escandalicei. Entonces dice, sin embargo, para que no los hagamos caer, sabemos que esto es injusto, como acaba de repetir Josué varias veces, pero pues para que no los hagamos caer. Y también la reflexión que hiciste, ¿no? ¿Quiénes eran estos? Estos no eran los que habían impuesto esta norma injusta. Estos eran siervos de los que pusieron esta norma. Y quizá los que pusieron fueron las autoridades del templo en ese momento, ¿no? Entonces, estos que eran los siervos, los cobradores de impuestos, y muchos de ellos de los judíos mismos, por lo cual eran vistos mal, ¿no? Pues eran siervos de los romanos o siervos de los que estaban en autoridad. Entonces, estos que solo están haciendo lo que les toca, es su trabajo, como quien dice, sin mayor discernimiento. Estos son los llamados pequeñitos, que dice por allí, ¿no? Los micros, los pequeños, o sea, ellos no son los que están arriba, sino estos son pues, los pequeños, los que hacen el trabajo que les toca hacer. Y a diferencia, es los micros, ¿no? Y hay otro término que vimos ahí, los niños que traduce ahí, no se refiere, aunque parezca que son los mismos pequeños, ¿de qué está hablando? No. Aquí la palabra niños es paidión
y como habíamos dicho, es los que están sujetos en obediencia. Realmente parece que esto reemplaza la palabra hebrea nar, donde vimos que José tenía una actitud de nar porque pues estaba en sujeción a sus padres, inclusive a sus hermanos, y era un siervo, un sirviente, uno que hace lo que se le dice. Entonces los hijos, mientras están en casa, bajo la tutela de sus padres, aunque tengan tal vez 18 años, pueden tener esta condición, aunque no sean pequeñitos, por cuanto están sujetos en obediencia, están en subordinación, como dijimos. Y también hay otra palabra que es la que se emplea en Gálatas 4:3, que también se traduce niño, es nepios. Este nepios sí es el niño pequeño, el infante, el que no tiene discernimiento, ¿no? Entonces, sí es importante ver esas palabritas para poder distinguir. Entonces, aquí vamos. En verdad, todo este discurso que hemos visto hasta aquí de Mateo 18 está pensando en aquellos pequeños, en aquellos micros, en aquellos que son pequeños, que están haciendo un trabajo porque los jefes, los que les mandaron, les ponen a hacer esto. Entonces, estos están haciendo en ignorancia lo que están haciendo. Entonces, si les dijésemos a estos que están cobrando el impuesto que es injusto, pues ellos al final, como dijo Josué del tema del policía, ellos solo están ejecutando lo que les mandaron a hacer. Puede ser justo o injusto, pero esa es la posición. Entonces, y en verdad tiene que ver también, por ejemplo, que nosotros juzguemos, quizá que Dios nos guarde, a hermanos en Cristo que hacen cosas que están fuera de la escritura y que por causa de que les imponen desde las esferas religiosas, hacen eso, pero como si estuviera correcto para ellos, pero lo están haciendo en ignorancia, ¿no? Entonces, obviamente ahí vendría justo la actitud de niños que está recalcando al inicio de 18. A mí, ¿dónde está esa humillación del niño? En el verso 2 dice, y llamando Jesús a un niño, como le traduce a un nar, yo pienso que un muchachito, ¿no? Ahí, y le puso en medio de ellos y dijo, si no os volvéis y os hacéis como no entraréis en el reino de los cielos. Cualquiera que se humilla como ese es mayor. ¿Dónde está la humillación? Me preguntaba yo, ¿no? Cuando alguien le dice, ve y haz, y esa persona va y hace, en eso está la humillación, en el sometimiento, en el ejercicio de servicio a otro, ¿no? Entonces, le llama Jesús a ven, y él viene, no refuta, no hace nada. Entonces les está diciendo a los discípulos, ustedes deben ser como ¿no? O sea, hagan lo que yo les pido y tengan cuidado con estos pequeños, no los vayan a poner tropiezo. Entonces, y luego, a continuación de esta exposición del niño, el niño que está ahí, que muestra la humildad y la obediencia, es como ustedes discípulos tengan este carácter, ¿no? De paso que el verso 18 empieza diciendo, y en aquel tiempo los discípulos, en realidad ahí también es una palabra interesante, ¿no? Hemos visto varias veces la palabra tiempo de varias connotaciones, pero aquí es jora, ¿no? Es como en ese instante, en miras de lo que está pasando con esto de ve a buscar el estatero y todo eso, en ese momento los discípulos le dicen a Jesús, ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Porque pues estos están haciendo quizás obediencia están recogiendo para el templo, estos están haciendo algo para Dios. Entonces, ¿cómo? No entiendo, las cosas están complicadas, dicen, ¿no? Entonces, ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Y bueno, se suscita todo esto. Ustedes pueden ser los mayores si es que hacen lo que yo les mando. Sí, y entonces, y aquí dice, y estos que vinieron a cobrar el impuesto son estos micros, pequeños. Y cualquiera que haga tropezar, otra vez aparece la palabra escandalizo, ¿no? Entonces, cualquiera que les haga caer, está volviendo al tema, ¿no? A estos, que no entienden mucho, pero están haciendo la función, ellos están haciendo como humillándose.
están haciendo la función de niños, tienen carácter para ser discípulos. Estos están haciendo lo que les mandaron a hacer, no entienden que está mal, pero están haciendo. Entonces, aunque estén haciendo equivocadamente, dice, tengan compasión, ¿no? Y no los hagan otra vez escandalizo, no los hagan caer a cualquiera de estos micros. Y acá, bueno, luego va a decir que creen en mí, ¿no? O sea, yo le veo aquí como que el Señor llama aún a las cosas que no son como si fueran, porque Él va a decir que vino a salvar lo que se había perdido y va a decir que de las ovejas, ¿no? Que pues pueden dejar las 99 en el redil para ir a buscar la que se había perdido. Entonces, que no hagamos tropezar a uno de estos, pone la sentencia y viene otra vez el 7. Ay del mundo y los escandalizos, o sea, y los tropiezos, y los que hacen caer, porque es necesario que vengan estas situaciones que ponen tropiezo, pero hay de aquel por el que viene este escandalizo. En el verso 8 dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, otra vez es escandalizo. O sea, de que tú mismo tropieces, mejor quita eso que te puede hacer caer, ¿no? En el 9, si tu ojo te es ocasión, otra vez aparece la misma palabrita escandalizo, ¿no? Entonces, en verdad, todo eso está circunscrito a que cuiden ustedes de tropezar, no hagan tropezar a otros, aun cuando estos se vean como muy pequeños, y tengan esa actitud de humillarse que implica ser siervos, ¿no? Que cuando el Señor dice, ve, va, cuando Él ordena algo, lo hace. Bueno, perdón que me hice una vuelta de lectura, pero era solo para ver que cada rato estaba esa misma palabra, ¿ya? Spooky is already running on your computer. Vale, gracias, Carmen. Ok. Quizá tenemos alguna otra pregunta, algún otro comentario. Si no, creo que así podemos ir terminando. ¿Sí? Vale. Pues creo que no hay otra pregunta, ¿cierto?